Ujú. Ahora sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo van? Hola chicos, buenas noches. Hola Nicolás, ¿cómo vamos? Buenas noches, profe. Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien. Listo chicos, buenas noches para todos ustedes. Como siempre, me presento, mi nombre es Sergio Pardo y soy su tutor de Ciencias Naturales, al igual que la clase anterior y las demás clases que hemos tenido, pues voy a seguir acompañándolos durante todo su proceso académico y eso indica que me van a ver de aquí hasta fin de módulo, ¿vale? Y también probablemente van de aquí hasta fin de módulo Nicolás, porque nos está acompañando hoy y nos va a acompañar de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, antes de iniciar, les cuento que hace una hora, tal vez, un ratico más, les hice llegar con Nicolás, ¿sí? Sí, sí les llegó, me imagino que a todos les debió llegar, Sí, señor. eh, una especie de hoja de ruta, por llamarla de alguna manera, en la cual básicamente les respondía a todas las dudas que ustedes me han hecho por el correo, me han preguntado que cómo lo hacen, que qué tan largo, que qué tan cortico, que si así, que si así, que si lo podemos hacer a mano, que si en digital. Entonces traté de ser lo más específico posible y se los, pues digamos que los redacté y se los envié obviamente a través de un PDF. Hagan de cuenta que esa es básicamente la hoja de ruta. Les puse fechas, les puse métodos
digamos, de entrega, les puse mi correo, les puse absolutamente todo para que nos quede claro no solo cómo lo vamos a entregar, sino también que nos quede claro que evidentemente eso que tenemos ahí es la mitad de la nota, porque la otra mitad de la nota pues es básicamente lo que nosotros tenemos en el trabajo de la plataforma, ¿vale? Entonces ahí ya espero que con esto hayan quedado resueltas todas sus dudas. Si igual tienen alguna pregunta todavía, si tienen algo, digamos, que tengan pendiente, es el momento de hacerlas. Acuérdense que los primeros minutos de la clase siempre, siempre, siempre van a ser como la resolución de dudas que ustedes tengan, sean de las clases pasadas o sean, digamos, también de temas de trabajos por el estilo. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos? Momento de hacerla o iniciamos con la clase. Los escuchamos. Eh, no, profe, por aquí están saludando y hablando de mi perro. Ah, bueno, creo que por ahí apareció. Sí, Y por bueno, ahí salió en campo. Ah, listo, chicos. Entonces, profe, que si espera, te no interrumpo. tienen, dime. Chicos, ya también pues ese archivo que les hicimos llegar por WhatsApp del profe, también lo van a encontrar en plataforma, ¿vale? Cargado como la hoja de ruta. Entonces, pues si tienen alguna duda para que no se les pierda el archivo ahí entre los mensajes, también va a estar cargado en plataforma, ¿vale, chicos? Sí, acuérdense que ustedes ingresan por gestor de proyectos y que ahí van a encontrar la información que también se les envió por los grupos de WhatsApp, ¿vale? Entonces ahí espero que les hayan quedado resueltas todas sus dudas acerca del trabajo. Recuerden que la hoja de ruta de este módulo es básicamente ese documento, ¿listo? Ahí en el documento ustedes encuentran las especificaciones, se encuentran links, se encuentran ejemplos, se encuentran básicamente de todo, ¿vale? Entonces para que no les quede ninguna duda respecto a eso. Y entonces vamos a ir a nuestra sesión del día de hoy. Habíamos quedado por acá. Profe, Dime, una preguntita antes de Mauricio. Profe, ¿los viernes podrías hacer un resumen de los temas vistos en la semana? ¿los viernes podemos hacer algún resumen? Sí, podemos ponernos de acuerdo y retomar tal vez o al principio de la clase o al final de la clase, como les quede mejor. Hacemos un pequeño repaso y si tienen alguna duda, pues la hacen de una vez y podemos resolverla. Igual aquí, como les dije, lo importante es que a ustedes pues les quede todo claro porque el proceso académico es básicamente eso. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, pues obviamente no hay ningún inconveniente en resolverla. No se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, si quieren más bien mañana hacemos un breve repaso de todo lo que hemos visto. No, obviamente no nos vamos a detener en todo, así ser muy específicos, porque eso comería pues mucho tiempo. Sin embargo, pues sí, digamos ahí como las cosas puntuales y las cosas más importantes, sí la idea es que las podamos retomar el día de mañana y como en un breve método, una breve forma de repaso para que les quede más claro todo. Entonces no se preocupen por eso, tranquilos, ¿vale? Igual, si algo, pues me acuerdan en caso de que se me llegue a olvidar. Entonces, para el día, bueno, ayer habíamos quedado, ahí como recordando un poco lo que vimos ayer, estábamos hablando de genética y selección natural. Y el día de hoy vamos a adicionar una nueva lección que es la que aparece para estudiantes de grado noveno, que se llama Leyes de Mendel. Habíamos quedado en que íbamos a ver cómo era el experimento, cómo había sido el experimento del señor Gregor Mendel, quién era él y todo este cuento. Entonces, para eso, ahora sí, hoy sí tenemos el tiempo suficiente, vamos a ver un video que es ese enlace que tenemos ahí. Se demora más o menos unos 5 minutos, sin embargo, pues si no lo pueden ver o si tienen algún inconveniente con eso, se los voy a poner aquí en el chat. Ah, pero todavía le llega a Nicolás privado. Entonces, mientras Nicolás me pone como coanfitrión, les comento más o menos el video de qué es. Nos da, por decirlo de alguna forma, una idea de cómo funciona la genética, de qué es y nos trata o nos enfoca en ejemplos que son más de la vida cotidiana, ¿vale? Entonces ahora sí les pongo por acá el enlace en caso de que ustedes pues no lo puedan ver o no lo escuchen bien, como sea. Sin embargo, pues yo obviamente aquí lo voy a reproducir, ¿listo? Entonces el video es este, ya lo tengo listo sin publicidad para evitar todo. Entonces, miren acá. ¡Ay, qué niña más linda! Tiene toda la nariz de su padre, pero con esos ojos se parece más a su madre. Nada que ver. Está idéntica a su abuela cuando tenía la misma edad.
Ay, pues yo estoy segura que de grande se parecerá a su tía Eduviges. Seguro que en algún momento habrás escuchado este tipo de comentarios y no podemos negar el hecho de que nos parecemos a nuestros familiares. Parece algo lógico, pero en realidad, ¿por qué nos parecemos a nuestros papás? Durante muchas generaciones, la humanidad ha notado que los rasgos, tanto de plantas, humanos y otros animales, se pasan de una generación a otra, o sea que se heredan. Muchos de estos rasgos se pueden identificar directamente de los padres, pero había otros que parecían saltarse una generación o estar presentes en algún tío. ¿Cómo es posible? Además, si todos los hermanos de una familia provienen de los mismos papás, ¿por qué no son todos iguales? Aun cuando los humanos habíamos podido intuir lo suficiente los mecanismos de la herencia como para usarlos para la agricultura y la ganadería, durante mucho tiempo realmente no se comprendía claramente cómo funcionaban. Fue hasta el año 1865 cuando el cura austriaco Johann Gregor Mendel, con su riguroso estudio en cruzas de chícharos, se decidió a descubrir estos misterios. Comprendió que los caracteres se heredaban a través de unidades discretas de herencia, que ahora conocemos como genes, y que después supimos que se codifican en nuestro ADN. Estos genes suelen venir con sus variantes o alelos. En sus experimentos trabajó con 7 genes distintos y cada uno tenía 2 alelos. Por ejemplo, el gen del color de la flor tiene el alelo morado y el blanco. Tanto en los chícharos como en nosotros, cada gen se hereda por pares, ya que recibimos una copia de cada uno de nuestros padres. A la combinación total de alelos específicos se le llama genotipo. El genotipo interactúa con el ambiente y se expresa en una serie de características concretas, el fenotipo. Mendel comprendió que a la hora de conformarse los genotipos, había ciertos alelos que parecían ser más tímidos, preferían ocultarse ante la presencia de otros que sí se expresaban. A estos últimos se les conoce como alelos dominantes y a los tímidos como alelos recesivos. Nuestro amigo lo descubrió al reproducir unos chícharos de flor morada con otros de flor blanca. Vio que todos los hijos tenían la flor morada, pero que al reproducir a la descendencia, volvía a aparecer la flor blanca en uno de cada 4 nietos. En este caso, el fenotipo dominante era el de la flor morada. Todos los individuos de la primera descendencia tenían una copia del alelo dominante y otra del recesivo, aunque la flor blanca quedaba escondida en el genotipo. Al volver a reproducirlas, la segunda generación tenía todos los genotipos posibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con parecernos a nuestros padres? Elemental, mi querido Watson. Genéticamente somos igual de parecidos a nuestros 2 padres, pues heredamos la misma cantidad de ADN de cada uno de ellos, pero hay ciertos rasgos que dominan sobre otros y es más probable que se muestren en tus hijos o en tus nietos. Las leyes de Mendel nos explican por qué hay características que parecen saltarse una generación, como cuando te dicen que te pareces a tu abuelo o a tu tía Eduviges. Esto ocurre cuando ambos padres tienen al menos una copia del gen recesivo, pudiendo estar oculto o no. Por ejemplo, puede ser que tus 2 padres tengan el pelo negro, pero tú haber nacido rubio o rubia como algún abuelo o algún tío. Es porque ambos heredaron un alelo del pelo rubio, pero como es recesivo, quedó oculto en su genotipo, pues también heredaron del pelo negro, dominante, del otro abuelo. Esto ocurre en muchas enfermedades genéticas, como el daltonismo. A pesar de que no son muy comunes, los alelos logran persistir ocultándose hasta por varias generaciones y solo se descubren cuando coinciden los genes recesivos de los 2 padres.
Y las cosas se pueden complicar aún más. El color de los ojos es un rasgo definido por dos genes distintos. Llamémosle a uno marronicidad y al otro verdosidad. El primero con los alelos marrón sí, dominante, y marrón no, recesivo. Igual pasa con el de verdosidad. Pero también ocurre que el marrón es dominante sobre el verde. Así que para que se exprese el fenotipo de ojos verdes, el gen de ojos marrones debe tener dos recesivos. Y la única manera de que aparezca el color de ojos claros es que coincida con los dos alelos recesivos de marronicidad y verdosidad. Y así sucede con muchos otros rasgos que dependen de uno o la combinación de los alelos de varios genes. El color de tu piel, la forma de tu nariz, la forma de tus ojos, la longitud de tus pestañas, las pecas, la forma de las orejas, si eres diestro o zurdo, la predisposición a algunas enfermedades y hasta la sensibilidad a ciertos sabores. La cantidad de posibles combinaciones es astronómica. Por eso todos somos diferentes. Por cierto, ¿tienes la duda de si te vas a quedar calvo? Puedes averiguar la respuesta fijándote en tu abuelo materno. Así es, en él mismo. Si él ya tiene calvicie, es muy probable que tú la heredes. Ay, gracias, abuelito. Resulta que el gen que provoca la pérdida de pelo se encuentra en tu cromosoma X y los hombres XY lo heredan forzosamente de la madre. El padre puso su cromosoma Y. Si a tu mamá no se le nota la calvicie, aunque su papá esté pelón, es porque ella tiene otro juego de cromosoma X. Tiene un respaldo. Para que una mujer desarrolle calvicie temprana, debe heredar el gen por ambos lados. También puede ocurrir que ese cromosoma X lo heredes de tu abuela, pero por la misma razón es más complicado de averiguar. Curiosamente, agradecemos a... Listo. Entonces, si hay algo que no entendieron, no se preocupen, que ya vamos a ir resolviendo todas, digamos, vamos a ir desglosando poco a poco todo lo que vimos en el video, pues ya un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, ahí está el video, ese es el link y vamos a iniciar con lo siguiente. Lo primero que debemos tener en cuenta, claro, siempre, 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 es que como nos decía el video, nosotros somos igual parecidos, es decir, tenemos la mitad de nuestra información genética sí o sí es de nuestros padres y de nuestro padre, es decir, de nuestro padre hombre, por decirlo de alguna manera, y la otra mitad genéticamente es sí o sí de nuestra madre. Nosotros somos igualmente parecidos tanto a uno como al otro, independientemente de que se pueda manifestar o no físicamente. Porque como veíamos en el video, nosotros podemos heredar la forma de los ojos, por decir algo, pero también heredamos los hábitos, como por decir algo, la forma de sentarnos, la forma de escribir, rascarnos la cabeza cuando estamos pensando, eso también se hereda. Cosas tan simples como esas, todas son heredables. Por decir algo, hay un gen que mejor dicho, ayuda o influye, por ejemplo, en el gusto por el alcohol, por la dependencia de sustancias, entonces eso también se hereda. Todas, absolutamente todas, mejor dicho, casi todas, tanto las características físicas como también las características, digamos, de comportamiento son heredables. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que puede que nos parezcamos más físicamente a nuestros papás, si son a nuestro papá, no lo sabemos, pero puede que seamos más de comportamiento de nuestra mamá o viceversa, o mezclando ambos. No hay ningún inconveniente, es porque todo está dado por la genética e insisto, la mitad siempre es del hombre y la mitad siempre va a ser de la mujer, ¿vale? Porque y no solo funciona, digamos, en los humanos, sino en todos, absolutamente todos los seres vivos que tengan reproducción, perdón, de tipo sexual. Siempre que haya un padre y una madre, vamos a tener la mitad de la información genética de cada una, ¿vale? Y teniendo en cuenta que tenemos la mitad de la información de cada uno, significa que tenemos dos genes o dos tipos de gen, más bien que se llaman alelos, para cada característica. Eso quiere decir que tenemos el gen, como les decía yo en la clase pasada, tenemos el gen de los ojos del padre, pero también tenemos el gen de los ojos de la madre. Tenemos el gen del cabello del padre, pero también tenemos el gen del cabello de la madre. Tenemos el gen, digamos, de la estatura del padre, pero también vamos a tener el gen de la estatura de la madre. Sin embargo, hay algo que nos indica, o bueno, que nos dice más bien
cuál es el que se termina expresando y cuál es el que no, porque tú no puedes, salvo enfermedades y condiciones genéticas, como les decía yo ayer, no puedes tener la mitad del cabello crespo y la mitad del cabello liso, no puedes tener la mitad del cabello blanco y la mitad del cabello negro por naturaleza, salvo ciertas condiciones genéticas, algunas enfermedades como por ejemplo la heterocromía, que es tener los dos ojos de diferente color, salvo ese tipo de condiciones, normalmente tú tienes o los ojos de un color, o el cabello de un color, o el tipo de un color, o la nariz de una forma, y siempre va a ser igual. Entonces ahí es donde vamos a hablar de esas dos palabritas que tenemos en la pantalla: alelos dominantes y alelos recesivos. ¿Qué significa entonces la palabra dominante y qué significa la palabra recesivo? Cuando nosotros estamos hablando de que un gen es dominante, ¿cierto? Vamos aquí a encerrarlo. O un alelo es dominante, significa que siempre que él esté presente, siempre que este gen dominante esté presente, es el que se va a expresar. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Mientras que para que se exprese un gen como estos, que se llama gen recesivo, debe estar presente 2 veces. ¿Cómo así? Recordemos que nosotros armamos parejas de genes, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, una parte de la pareja, el gen que pone, o el alelo que aporta el padre, y la otra parte de la pareja, el alelo que aporta la madre. Si el que aporta la madre es dominante y el que aporta el padre es recesivo, pues se va a expresar el gen que es dominante. Si es al revés, pues igual, siempre se va a expresar el dominante. Si ambos son dominantes, pues se van a expresar los mismos, pero si ambos son recesivos, pues se va a terminar expresando el recesivo. Pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eso de los alelos es lo mismo de homocigoto y heterocigoto? Para allá vamos, sí señor, ya vamos al tema de los cuadros de Punnett y cómo nosotros podemos deducir, o bueno, no deducir, sino más bien sacar las probabilidades de cómo va a ser la descendencia de acuerdo a algunas características. Entonces va por lo mismo. Nosotros tenemos algo que se llama un cuadro de Punnett, que es como dibujar un triqui, y vamos a tener unas letras y vamos como a unir las letras y vamos a saber cuál es la probabilidad, dependiendo de un estudio genético, de si tu hijo va a tener los ojos claros, los ojos oscuros, el pelo claro, el pelo corto, rubio, negro, crespo, todas esas cosas las podemos saber si tenemos claro cuáles son o las formas o los alelos de los genes que tienen tanto los padres como los abuelos. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a esto que es el tema que nos preguntaban de homocigoto y heterocigoto y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, fundamental que tenemos claro qué es algo dominante y qué es algo recesivo. Y fundamental que tengamos claro también estos 4 términos que tenemos aquí. Primero, cuando nosotros hablando de herencia, hablando de genética, nos estén hablando de la palabra genotipo, estamos haciéndonos referencia a todas las características genéticas, ¿vale? Genotipo, todas las características genéticas. Mientras tanto, cuando estamos hablando de fenotipo con F, estamos hablando de todas las características físicas, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque nosotros las características genéticas no siempre las vemos, pero las características físicas siempre las vamos a ver. ¿Listo? Siempre, 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 siempre. Tú puedes tener una condición, una enfermedad genética que la heredas, pero no la manifiestas físicamente. Mientras tanto, tú puedes tener, digamos, alguna condición física que heredas, por decir algo, la nariz torcida o algo tan simple como eso, que sí se expresa físicamente, y esa es una primera gran diferencia. Heredamos ambas, ¿listo? Por eso estamos hablando de que nosotros somos igualmente parecidos tanto a nuestros padres como a nuestras madres. Sin embargo, debemos tener en cuenta que unas son las características físicas y otras son las características genéticas o los caracteres genéticos, ¿vale? Nosotros podemos heredarlas ambas de ambas partes de la familia, es decir, o de padres o de madres. Sin embargo, unas se expresan, es decir, unas básicamente las vemos y otras no las vemos. Por decir algo, tú heredaste, no sé, la altura de tu papá, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Pues tú creces y vas a ser alto. Pero tú heredaste, no sé, alguna condición genética que te hace alérgico a algo. Si no estás cerca de lo que eres alérgico, no lo vas a expresar físicamente. Entonces va a ser mucho más difícil de saber que lo heredaste hasta que te sometes a esa alergia y te vas a dar cuenta, heredé la alergia de mi mamá o heredé la alergia de mi papá. ¿Listo? Entonces, básico y clave que tengamos esos 2 términos
fijos y claros. Cuando nos preguntan genotipo, características genéticas, que no necesariamente vemos. Características fenotípicas es cuando siempre las vamos a ver porque se expresan físicamente, ¿listo? Entonces todas las podemos ver a simple vista. Y ahora, cuando nosotros hablamos de homocigoto y heterocigoto, que era lo que nos preguntaba el estudiante, es lo que tenemos aquí abajito, ¿listo? Homocigoto y heterocigoto, básicamente es como la distribución de unas pequeñas letras que vamos a ponerlas en nuestro cuadro de Punnett. Ahorita vamos a ver con más claridad qué es eso, ¿listo? Simplemente, para que nos quede claro y para que podamos pasar a hacer los ejercicios y podamos ver cómo funciona esto. Siempre que nos digan homo, este pedacito homo significa igual. Siempre, 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 siempre el prefijo homo significa igual. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos esto antes de una palabra, vamos a hablar que tiene algo parecido o algo igual. En este caso, como hablamos de homocigoto, significa que ambas letras son mayúsculas o ambas letras son minúsculas. Si nos vamos a la parte anterior, significa que o ambos son genes dominantes o ambos son genes recesivos. ¿Listo? Mientras tanto, cuando hablemos de heterocigoto, vamos a hablar de que tienen una letra mayúscula y una letra minúscula. Es decir, que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Vale? Ahorita, hasta el momento, no hemos visto, digamos, gran cosa, pero en los ejercicios que van a partir de la próxima diapositiva se van a dar cuenta por qué tenemos todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a borrar por acá y vamos a ver ejemplos. Este, digamos que fue el que les mostré la clase pasada, que no alcancé, digamos, a medio explicarlos o a explicarles, digamos, de forma bien a fondo, pero es uno de los otros experimentos que hizo el señor Gregor Mendel. ¿Listo? Primero cruzó las flores y se dio cuenta de las diferencias de las flores, pero también cruzó, en este caso, las semillas. ¿Listo? Que les había dicho que eran como unas especies de arvejas, pero unas amarillas y lisas y otras verdes y arrugadas. Y él quería ver qué pasaba si las mezclábamos. ¿Listo? Se dio cuenta que, miren acá, miren que esta está toda en mayúscula. Y esta que tenemos acá está toda en minúscula. ¿Qué nos quiere decir eso? Que siempre que encontremos letras mayúsculas, siempre vamos a hablar de genes o alelos o características dominantes. Siempre, 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 sin excepción alguna, ¿listo? Puede ser la letra A, puede ser la letra B, pero si ustedes escogieron la letra Y, pueden usar la letra Y, si escogieron la letra R, pueden usar la letra R, cualquier letra, no importa. Y siempre que encontremos letras minúsculas, vamos a hablar de genes o alelos recesivos, ¿listo? Pregunta. Profe, pregunta Jimmy, ¿qué significa ET? ET, ¿dónde dice ET? Pues creo que es de lo de heterocigoto. Ah, hetero significa diferente, ¿listo? Entonces vamos a devolvernos acá. Yo les explicaba que esta palabrita homo significa siempre igual. Siempre sea igual o lo mismo o algo por el estilo, ¿vale? Todos los sinónimos. Y hetero siempre va a significar diferente. Por eso cuando nosotros decimos, por ejemplo, homosexual, hablamos de que les gustan las parejas del mismo sexo o de un igual sexo. Cuando hablamos de heterosexual significa que les atrae a una persona de diferente sexo, ¿listo? En este caso es lo mismo. Homo significa que tienen la misma letra, es decir, o ambas mayúsculas o ambas minúsculas. Cuando hablamos de hetero significa que es diferente. Aquí, como hablamos de heterocigoto, significa que es letras diferentes, ¿vale? Esa es a lo que nos estamos refiriendo con esos sufijos. Y aplica para absolutamente todas las palabras del vocabulario del léxico español. Dime. Carmen pregunta, ¿qué significa la A? La A es simplemente una letra que tú le asignas a un gen, ¿vale? No importa como tal la letra, sino importa si es mayúscula o minúscula. Por eso les digo, si tú pones la A, perfecto. Si pones la B, también. Si pones la C, la D, la R, cualquier letra, la H, la I, no importa, la letra no tiene ningún significado. El significado particular del cual vamos a estar hablando es de si es letra mayúscula o si es letra minúscula. Eso es lo que nos va a importar acá. La letra ustedes la pueden escoger como quieran. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Aquí se escogieron A y B porque básicamente son las dos primeras del abecedario. Sin embargo,
no implica que la A signifique algo, ¿no? Vale, eso no tiene nada que ver. Simplemente nos está diciendo que la letra A es mayúscula y la letra A o B, en este caso, pues puede ser mayúscula o minúscula. No nos vamos a fijar en qué letra es, sino si es mayúscula o minúscula. Eso es básicamente lo que nos tiene que importar. ¿Listo? Y en eso es en lo que nos vamos a centrar. Entonces, siempre, como les decía ahorita, que veamos una letra mayúscula, significa que estamos hablando de un gen dominante. Y siempre que hay una letra minúscula, significa que estamos hablando de un gen recesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que miren, por ejemplo, aquí en esta primera generación. Tenemos una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas. Tenemos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y aquí tenemos lo mismo. Pero ¿por qué ambas son iguales y ambas tienen letras mayúsculas y minúsculas? Porque cuando nosotros tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula, siempre se va a expresar, es decir, siempre se va a manifestar la característica genética que abarca o que digamos está relacionada con la letra mayúscula. Siempre, siempre, sin excepción alguna. La única forma de que se exprese un gen recesivo, es decir, una letra minúscula, es cuando tenemos dos letras minúsculas. Puede ser la A, la B, cualquier letra, no importa, siempre y cuando ambas sean minúsculas, se va a expresar esa característica. Por eso aquí lo vemos. Tenemos A mayúscula y B mayúscula, pero también tenemos A minúsculas y B minúsculas. ¿Cuál se termina expresando? La mayúscula. ¿Y qué nos indica la mayúscula? Miren aquí arriba. Tenemos A mayúscula significa que es de un color amarillo y B significa que es lisa, mientras que A minúscula significa que es verde y B minúscula significa que es de contextura o de textura más bien arrugada, ¿vale? A partir de esos experimentos que él hizo, ahorita hacemos unos cuadros más sencillos para que nos quede un poco más sencillo de entender, ¿vale? Entonces, por ahora, digamos que este es un poquito más complejo, pero hay unos que son mucho más fáciles. Sin embargo, después de estos experimentos que él hizo, surgieron tres leyes que son las leyes fundamentales de las cuales nosotros vamos a hablar acá, que son las leyes que nos dictan o que nos dan todo lo relacionado con la genética, ¿vale? Entonces vamos a verlas en esta imagen. Vamos a hablar de que tenemos la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la independencia. Entonces vamos a centrarnos primero acá. Y esta es tal vez la más fácil de entender, o al menos creo yo. La ley de la uniformidad significa que cuando ustedes cruzan o cuando están reproduciéndose dos razas puras, todos, absolutamente todos sus hijos, sin excepción, van a ser iguales, ¿listo? Todos van a ser uniformes. ¿Cuál es la forma más fácil de entenderlo o la forma que yo encuentro más fácil de explicarlo? Cuando ustedes, por ejemplo, no es lo que yo recomiendo, pero muchas personas, digamos, van a comprar sus mascotas y tienen, digamos, una tabla de precios, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, entre más pedigrí tenga, ¿cierto? Más costoso va a ser el perrito, independientemente de si es la misma raza o si no es la misma raza. Cuando a ti te están cobrando un pedigrí, quiere decir que es básicamente entre más caro o más pedigrí tiene, significa que es más pura el animalito que estás comprando. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos, no sé, una raza de perro así medio extraña, no sé, a ver, por decir algo, un husky, ahí como por ponerlo de ejemplo, ¿listo? Pero ustedes saben que las razas en general, sobre todo los perros, hay muchas formas que se cruzan entre razas y terminan generando esos perros que nosotros conocemos como criollos, ¿listo? Eso no es la ley de la uniformidad. La ley de la uniformidad es cuando nosotros cruzamos un husky con otro husky, un golden retriever con otro golden retriever, cuando nosotros cruzamos, no sé, un chihuahua con otro chihuahua, y así con absolutamente todos los perros, siempre y cuando sean de la misma raza. Un pastor alemán con otro pastor alemán. Siempre, siempre, siempre van a ser los hijos idénticos. Es decir, si tú cruzas un pastor alemán macho con un pastor alemán hembra, todos los hijos, pero sin excepción alguna, van a ser pastores alemanes. Obviamente, a eso es a lo que se refiere el señor Mendel con su ley de la uniformidad. Si nosotros cruzáramos, por ejemplo,
un Schnauzer con un French Poodle, pues no nos van a hacer ni Schnauzer ni French Poodle, sino que nos va a salir tal vez un Schnauzer pero con el pelo rizado, ¿cierto? Nos van a salir un poquito de una mezcla de ambos. Eso no es la ley de la uniformidad. Entonces recordemos que siempre que hablemos de uniformidad son mezclas o digamos cruces de razas puras, ¿vale? Razas puras. Y entre más puro sea el linaje o más, digamos, si digamos menos cruces genéticos haya tenido, pues más cara va a ser la mascota. Básicamente así es como se maneja el cobro de los perritos de las personas que venden mascotas. Pregunta. De Mauricio, profe, ¿en los animales hermafroditas los genes actúan igual o en ellos es distinto? En los animales hermafroditas actúan igual, básicamente porque ellos tienen los dos mismos sexos, pero no se pueden autofecundar. ¿Listo? Eso no pasa. Entonces ellos tienen tanto el sexo o sea, los órganos tanto masculinos como femeninos, machos o hembras, como lo quieren llamar, pero no se pueden autofecundar. Es decir, no puede, digamos, ese mismo animalito quedar embarazado de sí mismo. No va a pasar. ¿Listo? Necesita sí o sí de otro animal, independientemente de que también sea hermafrodita. Entonces, la función genética va a ser exactamente la misma. En plantas sí se pueden autofecundar, en plantas, ¿listo? Pero en animales no. Los animales hermafroditas no se pueden autofecundar, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, de Carmen, ¿cuáles fueron las razas? No, en este caso, digamos que lo que él hizo en este caso fue la mezcla, o digamos, cruzar las plantas que fueron los que vimos en el ejercicio. Mezclar las semillas y mezclar las flores, ¿listo? Yo lo que estoy haciendo es como poner los ejemplos con algo un poquito más cotidiano y que nos rodea de todo, ¿listo? Que son los perros. Si nosotros cruzamos dos razas, o sea, dos perros de la misma raza, sí o sí vamos a tener un perrito de la misma raza, ¿listo? Pero si son razas diferentes, vamos a tener una mezcla de ambas. Funciona con perros, funciona con gatos, con la mayoría de los animales, digamos, domésticos, funciona de la misma manera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de razas puras es cuando estamos hablando de la ley de la uniformidad. Si cruzamos dos razas puras, todos sus hijos van a ser iguales, ¿listo? Y eso es a lo que nos estamos refiriendo con la ley de la uniformidad. Ahora vamos a hablar de esta ley que nosotros conocemos como la ley de la segregación. ¿Qué es la ley de la segregación o qué nos está diciendo? Nos dice que básicamente esta también es muy sencilla. Tú puedes heredar cualquier condición independientemente de si la manifiestas o no la manifiestas, o la manifiesta tanto el portador como la persona que la hereda. Es decir, tú puedes tener una enfermedad X, ¿listo? Digamos, tú tienes miopía, por poner algún ejemplo, ¿listo? Heredar una enfermedad, exacto. Tú le transmites el gen de la miopía a tus hijos, pero puede que tus hijos la hereden sin manifestarla. Eso es lo que está haciendo referencia la ley de la segregación y eso es muy común. Por ejemplo, pasa cuando los hombres son portadores de algunas enfermedades que solo terminan afectando a las mujeres. Ese tipo de cosas son muy normales en la naturaleza y es posible que, digamos, se den este tipo de condiciones gracias a esta ley de la segregación. ¿Listo? Entonces, tú heredas algo, pero no necesariamente se manifiesta. Y eso es básicamente a lo que nos estamos refiriendo. Por decir algo, las personas que tienen cáncer, ¿listo? Que aquí me están preguntando si el cáncer se hereda. No se hereda el cáncer como tal, pero sí es transmisible, digamos, la predisposición a generar el cáncer, ¿listo? Es decir, tú puedes, digamos, tuviste cáncer de pulmón. No significa que tu hijo va a tener cáncer de pulmón, sí o sí, no funciona de la manera. Puede pasar, sí, pero es coincidencial. Sin embargo, sí puede generar cáncer, digamos, en otras partes del cuerpo. Por decir algo, ser predispuesto a tener cáncer, por, digamos, en un pie, o cáncer en el corazón, o cáncer en el cerebro. ¿Listo? Porque el cáncer es la deficiencia de unas proteínas que se llama, bueno, esa es una, digamos, una de tantas, pero son unas proteínas anticancerígenas, llamémoslo, pero hay una que se llama, a ver, la copiamos por acá aparte para que no nos confundamos, la P51. Entonces, esa proteína lo que hace es que cuando una célula está, digamos, dañada, por decirlo de alguna manera,
entra y hace que la célula se autodestruya o se suicide. Ustedes saben que básicamente el cáncer es acumulación de células muertas. Entonces eso significa que tenemos un déficit de esa proteína porque como no está actuando, pues las células muertas empiezan a acumular. ¿Listo? Entonces tú no heredas o no le heredas a tu siguiente generación o no tienes de tu padre el cáncer como tal, pero sí puedes heredar lo que es la deficiencia de esta proteína, que lo que se encarga es de matar a las células dañinas o dañadas, por decirlo más correctamente, ¿vale? Entonces, no heredas la enfermedad como tal, pero heredas la disposición genética a que se termine desarrollando, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Puede que la heredes, puede que no la manifiestes, como puedes que sí, pero igual el gen va a estar ahí. Y eso es la ley de la segregación. Pregunta. De Samuel, profe, ¿los hombres somos más propensos a heredar esas enfermedades o los dos géneros por igual? No, los dos géneros por igual. Eso siempre es igual. Digamos que hay ciertas condiciones que son más marcadas en los hombres que en las mujeres, como por decir algo, la calvicie. Es muy común ver a hombres que son calvos, pero no es casi nada común ver a una mujer que es calva. ¿Listo? Ese tipo de cosas. Hay cosas que son más marcadas en unas que otras, pero la posibilidad, digamos, de heredar es básicamente la misma, ¿listo? Solo que se puede expresar o no se puede expresar, y eso es otra cosa completamente diferente. No es que los hombres seamos más predispuestos a. Obviamente hay enfermedades que, por ejemplo, los hombres no nos dan, digamos el cáncer de cuello uterino, porque básicamente no tenemos útero. Somos portadores, los hombres somos portadores del virus que la genera, pero son las mujeres las que terminan enfermándose. Ese tipo de cosas son muy normales y tienen también mucho que ver con esta ley de la segregación. Sin embargo, cuando son condiciones genéticas dadas por los genes, la posibilidad es mitad y mitad, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Eh, Creo que sí, de Carmen. ¿El cáncer es una enfermedad que se hereda? El cáncer, como les digo, no se hereda el cáncer, sino se hereda la predisposición a tenerlo a futuro. Digamos, por ejemplo, igual que la diabetes, igual que, por ejemplo, sufrir del azúcar, y sufrir, por ejemplo, hipoglicemia, igual que la miopía, por ejemplo, es de lo más heredable y dominante. Si ustedes tienen miopía, probablemente muchos en su familia, todos usen gafas o usen lentes de contacto, eso es súper dominante. Por ejemplo, ¿qué más les cuento yo? Las afecciones cardíacas, las tendencias, digamos, o problemas, digamos, de la tiroides y engordar mucho, esas son heredables, tal cual. El cáncer no, porque el cáncer te puede dar en cualquier parte del cuerpo. Entonces tú no heredas el cáncer como tal, sino la predisposición a poder a futuro tener esa condición, ¿vale? Y esa es, digamos, como la gran diferencia. Y otra gran diferencia ahí, por ejemplo, del cáncer con el SIDA es que el cáncer se hereda genéticamente y el virus del VIH es adquirido en el momento, por ejemplo, del parto. No es dado genéticamente y no se hereda por los genes, sino que se hereda ya por el contacto de los fluidos en el momento, digamos, de nacer. Y eso es completamente diferente para que no nos confundamos. ¿Listo? Y una tercera ley que nos habla el señor Charles Darwin. Bueno, antes de preguntar. De Juan Esteban Reaño, profe, ¿cómo hacen para manipular todos los genes en la inseminación artificial? Listo, ya ahorita hablamos de manipulación genética, eso es algo que se llama transgénicos y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero básicamente lo que hacen es que, a ver, les mostramos por acá, ven, nos devolvemos. Aquí habíamos mostrado nosotros una imagen del ADN, ¿verdad? Por aquí la teníamos, acá. Listo. Entonces lo que hacen ellos tienen una, en los genetistas, los que se dedican a eso, tienen una pequeña herramienta que se llama, que es como unas tijeras, básicamente, pero obviamente microscópicas. Entonces lo que hacen ellos es que, si ven que cada cierto punto como que se cruzan las dos cadenas del ADN, entonces miren aquí, como cada X es como una forma en la cual se cruzan. Entonces lo que hacen ellos es que cortan acá, sacan este pedazo y ponen el gen que ellos quieren. Y así es la forma, digamos, de la cual ellos modifican genéticamente algo. Quitan eso, lo sacan y ponen el gen que ellos quieren. Y eso, así es básicamente como ellos trabajan. ¿Listo? Entonces es como si fueran unas tijeras, obviamente a nivel microscópico, no de esa manera. Cortan el ADN y ponen la porción que ellos quieren para que se termine expresando el gen que ellos están buscando.
Entonces así funciona la modificación genética, tanto en seres humanos como en plantas, como en animales, como en absolutamente todos los seres vivos, funciona de la misma manera. ¿Listo? Y entonces, cuando estamos hablando acá de la ley de la independencia de los caracteres, estamos hablando de que todos los genes se heredan independientemente de los demás. Es decir, si tú heredas los ojos claros, no significa que vas a ser mono. ¿Listo? Todos los genes son independientes de todos. No significa que tú puedes heredar el cabello negro y liso, pero puede que tu papá tenga el cabello negro pero crespo, ¿listo? Entonces todos los genes son independientes. Nunca va de la mano un gen con el otro, eso nunca pasa. Nunca, nunca, nunca pasa genéticamente. Hay algunas coincidencias y normalmente dependiendo de los sectores de la población se pueden dar, pero normalmente, digamos, hablando desde la genética, todos, absolutamente todos los genes son independientes. Por eso tú ves, digamos, personas rubias con ojos claros, pero también ves personas rubias con ojos oscuros, pero también ves personas de pelo castaño o pelo oscuro con ojos claros, pelo castaño con ojos oscuros, siempre funciona de la misma manera. De hecho, ustedes creo que han visto muchas imágenes, o si no, pues les cuento, de personas, por ejemplo, africanas que tienen los ojos supremamente claritos, porque todos, absolutamente todos los caracteres se heredan independientemente, ¿listo? No significa que uno vaya relacionado al otro, no, jamás, ¿listo? Entonces, esas son nuestras 3 leyes de Mendel. Pregunta. De Samuel. ¿Las personas de ojos claros son más propensas a quedar ciegas que las de ojos oscuros? Sí y no. No es que sean más propensas a quedar ciegas, pero digamos que si tienen, eso lo vamos a ver en la próxima clase sobre adaptaciones, pero para que lo veas más o menos un poquito, para resolver un poquito esa duda, las personas de ojos claros lo que hacen es que, digamos, tienen una sensibilidad de hecho menor a la radiación solar. De hecho, las personas que son más o tienen más tendencia a sufrir los rayos UV del sol son las personas de ojos oscuros. Es todo lo contrario a lo que tú crees. Sin embargo, esa pregunta es del tema de la clase de mañana, que vamos a hablar de adaptaciones y vamos a ver cómo un humano que inicialmente era básicamente un simio terminó convirtiéndose en todo lo que somos nosotros. Ahí mezclamos un poquito de octavo y un poquito de noveno, como siempre, ¿vale? Entonces, de hecho es al revés, los ojos claros no son los que sufren, sino de hecho son los ojos oscuros los que sufren más el tema de la radiación solar. Pero ya les voy a explicar, como les dije, la próxima clase. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este lo vamos a dejar para mañana porque es un poquito más complicado, pero vamos a hacer un ejemplo aquí en el tablero de un cuadro de Punnett. ¿Listo? Entonces, nosotros, como les decía, un cuadro de Punnett es básicamente, digamos, de los sencillos, es básicamente dibujar un triqui. Y acá vamos a dividir esto en 2. ¿Por qué lo vamos a dividir en 2? Porque aquí vamos a poner los genes del padre o de la madre, como ustedes quieran, no influyen de ninguna manera. Y acá vamos a poner, digamos, los genes de la madre. Si ponen padre abajo, o sea, si intercambian las posiciones entre padre y madre, no hay ningún inconveniente y no va a pasar nada. ¿Listo? No afecta el resultado final. Y vamos a poner un ejemplo. Digamos que nosotros queremos, no sé, ver si una persona de piel, si 2 personas de piel oscura o morenos pueden tener un hijo blanco. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí pueden o que no pueden? ¿Casos se han visto o no? Sí, efectivamente sí es muy posible. Lo normal es que cuando alguna de esas cosas sucede, pues el padre el padre duda como, y dice como, no, ese hijo no es mío. Pero sí puede suceder. Te escuchamos. A ver, cuéntanos. Yo digo 50-50. No es 50-50, pero sí es posibilidad. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que la piel dominante aquí, o sea, bueno, no es la piel, sino el color dominante de piel es el color oscuro. ¿Listo? Y la piel clara es recesiva. ¿Listo? Por ende, siempre que estén acompañados los dos, se va a expresar
la piel oscura. Y siempre que estén acompañados, digamos, solo el dominante pues será la piel oscura y solo el recesivo será la piel clarita. Entonces vamos a escoger, digamos, no Eh, sé, la letra A. Cuéntame, señor Samuel. es igual que en los animales, ¿cierto? O sea, como hay tigres albinos, es igual que como hay personas albinas, ¿cierto? Más o menos, pero el albinismo es una condición genética. En este caso no estamos hablando Sí, de sí, es enfermedades. falta de... Ajá, Sí, en este falta caso no de... estamos hablando de una persona albina, sino que dos personas sanas de piel oscura van a tener una hija, digamos, de piel clara, sin necesidad de tener ese albinismo, que es una enfermedad. Entonces, vamos a ver si es posible o si no es posible. ¿Listo? Entonces, no hay necesidad de ir al árbol genealógico y no hay necesidad de buscar mutaciones tampoco. ¿Por qué? Vamos a escoger nuestra letra A y vamos a hablar de varias combinaciones. ¿Por qué vamos a poner dos letras? Acuérdense que nosotros tenemos siempre, siempre, sin excepción, una letra, es decir, un gen del padre y un gen de la madre. Por eso vamos a poner siempre dos letras. Pedro, tienes la mano levantada. ¿Preguntas o se te levantó sin querer? Profe, creo que la tenía levantada desde hace rato, ya la bajó. Ah, ok. Profe, es que, bueno, pienso yo que hay algunas personas que son, o sea, por ejemplo, una persona que es negra y tiene un hijo blanco, yo creo que es porque él de pequeño también pudo haber sido blanco. No necesariamente, aunque sí es muy común, por ejemplo, ver niños que nacen sin pelo y después terminan siendo mechudos, o niños que se les aclaran con el tiempo los ojos, o niños que nacen morenitos y se les empieza aclarando por el color de piel. Eso puede suceder, pero no, digamos, no es el caso del cual estamos hablando acá, ¿vale? No es que se pueden, digamos, aclarar un poquito, pero no es que, digamos, alguien está predispuesto a ser moreno, es moreno y ya, no es que por el sol o por la falta de sol sea clara, o porque, como nos decían, por ejemplo, a los que nacimos en pueblo, que si lo bañaban en leche se ponía más blanco. No, eso nada de eso es verdad. ¿Listo? Todo está dado genéticamente hablando y por eso vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Listo? Recordemos siempre que las letras mayúsculas nos representan el gen dominante y las letras minúsculas nos representan el gen recesivo. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos acá A mayúscula y A mayúscula, tenemos dos genes dominantes, es decir, la piel va a ser oscura. Aquí tenemos dos letras A minúsculas, perdón. ¿Qué va a ser? Va a ser un gen recesivo, es decir, la piel va a ser clara. Y aquí tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula. Como siempre que están ambos, se termina expresando el dominante, es decir, la letra A mayúscula, pues la piel también va a ser oscura. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Que los veo levantando la mano. No, señor. No. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Resulta que tenemos aquí un padre con estas características genéticas. Listo, ahí hay una pregunta. Mientras tanto voy escribiendo por acá. De Benjamin, ¿por qué el albinismo es una enfermedad? El albinismo es una condición genética en la cual se caracteriza por la falta del pigmento de la piel humana que se llama melanina. ¿Listo? La melanina es básicamente como esa coloración, ese pigmento que nos da, que nos dice que somos más blancos o más negritos. Entre más melanina tengan las personas, más oscura va a ser la piel. Entonces, cuando ya hay, digamos, las condiciones de la melanina están por debajo de lo que deberían estar, se considera una persona albina. Y por eso tienen no solo la piel así súper blanca, sino también las cejas, el cabello, los ojos, todo es súper blanco. ¿Listo? Entonces, eso es el albinismo y por eso es una enfermedad. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un padre y una madre, miren, ambos así, ambos tienen esta condición, miren, A mayúscula, A minúscula, es decir, ambos tienen piel oscura, pero no son completamente dominantes. Y lo que nosotros hacemos en el cuadro de Punnett es juntar estas letras, miren, esta con esta, aquí cambiémosle el color, esta con esta y esta con esta. Y el resultado lo vamos a poner en los cuadritos que nos quedan abajo libres. Entonces, vamos a unir esta, borré una línea que no debí, ya la hacemos de nuevo, listo. Y vamos a poner entonces acá
¿cómo nos quedaría o cuál sería la probabilidad de que ese padre de piel oscura y esa madre de piel oscura tengan un hijo de color blanquito? Entonces, básicamente lo que hacemos es multiplicar las letras o juntarlas para que nos quede más fácil. Si juntamos una A mayúscula con una A mayúscula, pues nos van a dar dos A's mayúsculas. Simple. ¿Listo? Si juntamos una A minúscula con una A mayúscula, pues nos va a dar una A mayúscula y una A minúscula. ¿Listo? No es más lo que tenemos que hacer ahí. Acá, si juntamos una letra A mayúscula con una letra A minúscula, pues nos va a quedar igual. Y si juntamos dos letras A minúsculas, pues nos van a dar dos letras minúsculas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si digamos, esta probabilidad es de cuánto. Entonces vamos a contar. Miren, A mayúscula y A mayúscula, ¿de qué color sería la piel? Aquí lo tenemos, piel oscura. Es piel oscura. A mayúscula, A minúscula, ¿de qué color sería la piel? Piel oscura, recordando siempre que cuando está una mayúscula y una minúscula, es decir, un gen dominante y un gen recesivo, se termina expresando siempre, sin excepción, el gen dominante. Entonces aquí, A mayúscula, A minúscula, piel oscura. Aquí, A minúscula, A mayúscula, igual que acá, otra vez, piel oscura. Y acá, ¿qué tenemos? Doble A minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que es piel clarita. Miren. Por ende, nos da una probabilidad de un 25%, es decir, 1, mejor lo escribimos, 1 dividido en 4. ¿Por qué 1 dividido en 4? Porque tenemos 4 hijos, miren, 1, 2, 3, 4, y de esos 4 hijos, 1 fue de piel clara y los 3 fueron de piel oscura. Entonces, ¿de qué depende? Depende no de una mutación genética, no depende, digamos, de si está o no hay una enfermedad, sino depende de, en este caso, de si sus alelos o si heredó, digamos, de sus generaciones anteriores, genes todos dominantes o gen dominante y gen recesivo. Si fueran completamente dominantes, es decir, si tanto el padre como la madre tuvieran A's todo mayúsculas, o A o cualquier letra, insisto, la letra no importa, está dado que serían básicamente unas razas puras, entre comillas, y todos, absolutamente todos sus hijos serían de piel oscura. Pero en este caso, miren, tanto el padre como la madre son de piel oscura, pero son heterocigotos. ¿Se acuerdan de eso? Homocigotos, siempre la misma letra, heterocigoto, letras diferentes. En este caso, tanto el padre como la madre tienen piel oscura, pero piel oscura heterocigoto, y al cruzarse terminan generando un hijo que termina siendo de piel blanca. ¿Listo? Astrid, levantaste la mano. ¿Tienes pregunta? Profe, ¿O hay ¿eso preguntas? también pasa con el RH? Exacto. No, eso no solo con el RH, eso funciona con absolutamente todos los genes que existan. Con el RH, con el color de ojos, con el color de la piel, con la nariz, con la forma del cabello, con la forma de la boca, con la altura, con las enfermedades, con todo, con absolutamente todo está dado de esta manera, salvo cuando es herencia ligada al sexo, y vimos un ejemplo que era la calvicie. ¿Listo? Sin embargo, todos los demás genes están dados así y serían de la misma manera, ¿vale? Ahí alguien tenía el micrófono abierto, quería hablar, nos escuchamos. Parece que lo había activado accidentalmente, profe, ya lo cerró. Listo, ¿hay alguna otra pregunta? Entonces, Por acá en el chat, aún no. para que nos quede entonces claro, esa es la probabilidad de que un padre y una madre, ambos de piel oscura, puedan llegar a tener un hijo de piel clarita, y no es nada del otro mundo. Se da muy fácilmente y es muy común. Simplemente, pues si pudiéramos, haríamos el estudio genético y básicamente nos podríamos dar cuenta. Sin embargo, eso no dice que ya de una vez tú vas a dudar de que ese hijo es tuyo, porque puede que, independientemente de que no tenga tu color de piel, herede muchísimas otras cosas. Por eso les decimos, pueden heredar características genéticas como características físicas. ¿Listo? Astrid, tienes la mano levantada, cuéntanos. Profe, pues a mí me dicen que yo me parezco a mi hermano. ¿Cómo por qué? O sea, y yo me miro al espejo y yo me parezco a mi mamá, pero yo no sé por qué las otras personas dicen que me parezco a mi hermano. O sea, eso es muy raro. Entiendo. Pues de hecho es
Es mucho más fácil que tú te parezcas a tus hermanos que a tus padres, siempre. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tanto tú como tu hermano o tus demás hermanos, independientemente del número de hermanos que tengan, tienen la mitad de la información genética del padre y la mitad de información genética de la madre. Mientras que si tú te comparas únicamente con tu mamá, vas a encontrar muchas diferencias, porque la mitad de tu información genética también es de tu papá. Por eso tú, y no solo tú, sino todas las personas que tienen hermanos, básicamente se van a parecer más a sus hermanos que directamente a sus padres. Precisamente por eso. Recuerden que no heredan toda la información de su padre, ni toda la información de su mamá, sino que heredan información de ambos lados. Por eso es más fácil que se parezcan entre hermanos que entre padres e hijos. ¿Listo? Igual hay padres e hijos que son una fotocopia, pero pues depende mucho de los casos, ¿vale? Entonces, chicos, si les quedan aún preguntas, dudas, sugerencias o cualquier comentario sobre el tema, vamos a seguir con otro ejemplo. La próxima clase vamos a iniciar con esto para seguir resolviendo dudas como siempre, ¿listo? Y vamos a tomarnos pues los primeros 5 minuticos para eso. Igual haremos otro ejercicio para ver cómo es que es independientemente que se heredan los caracteres o las características físicas, y ya con eso vamos a dar paso a, digamos, al ejemplo de las adaptaciones y a las preguntas, por ejemplo, de por qué los hombres son blancos en un lado, son negros en otro, son amarillos en otro lado, por qué el cambio de color de ojos y demás. ¿Listo? Entonces todo eso tiene una explicación. Por ahora los dejamos, espero que vayan resolviendo su plataforma. Recuerden que la idea es que la hagan a la par. Entonces, si vimos hoy genética y leyes de Mendel, pues vean en su plataforma genética y leyes de Mendel. ¿Listo? Si nosotros en octavo estamos viendo teorías de la evolución, pues veamos evolución. ¿Listo? Para que no se pierdan y no haya como una confusión y demás en ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, chicos, nos vemos mañana a las 6 también, muy puntuales, por favor. ¿Listo? Y cualquier duda, insisto, la formulan y la hacen al principio de la clase, ¿me acuerdan? Y ahí empezamos a resolver. ¿Listo? Espero que todo les haya quedado claro, que hayan entendido, que les haya gustado la clase, y nos vemos mañana, chicos. ¿Vale? Así es, profe, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias a todos por su asistencia. Profe, muchas gracias por la clase. Ya tomé el dato de asistentes, entonces pues nada, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Listo, chao Chao. chicos, que estén bien.